Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hoy tenemos con nosotras dos invitadas muy especiales, que son Marina e Isabel, que son dos ginecólogas de nuestro equipo, porque queríamos hacer una serie de capítulos que fuera un poco diferente, que nos parece que es muy importante, que son muy útiles para vosotras, mujeres embarazadas, y queremos hablar de emergencias obstétricas. Siempre en este podcast sabéis que hablamos fundamentalmente de la fisiología del parto y lo hacemos porque es la inmensa mayoría de los partos, ¿verdad? Y de los embarazos son embarazos que ocurren con normalidad. Pero es verdad que a veces, algunas veces, pocas, pero algunas pueden aparecer complicaciones y también es interesante, ¿no?, conocerlas, detectarlas para poderlas tratar. Esa es la ventaja de tener un equipo multidisciplinar en este caso, con las gines de natura materna y las matronas, ¿no?, y entender todo esto, ¿no? Así que hoy nos centramos un poco en la patología, ¿eh? No queremos alarmar a nadie, pero bueno, es importante conocerlo. Prometemos que no va a ser muy aburrido y que nos vamos a seremos breves, de utilidad. Sí. Eso seguro que sí. Bueno, vamos a empezar este primer episodio. Vamos a hablar de las hemorragias durante el embarazo y en el posparto y vamos a hablar también de algunas pinceladas sobre la preeclampsia, que es la hipertensión, así, bueno, luego nos lo explicarán ellas. Así que empezamos, ¿os parece, doctoras? Con las hemorragias durante el embarazo. ¿Qué nos contáis? ¿En qué consiste? Para empezar un poquito, las hemorragias durante el embarazo a nosotros nos gusta catalogarlas según el momento en el que se presentan. No es lo mismo el primer trimestre de embarazo, segundo, tercero, ¿no? Es verdad que lo que dice Elena es cierto, que la mayoría de los embarazos cursan completamente de forma normal, la fisiología al final pues tiene su funcionamiento y la patología se reserva, bueno, para casos muy seleccionados. Pero es verdad que existen ciertas hemorragias en el primer trimestre que sí que representan un volumen bastante importante de consulta en urgencias, que son pues ese sangrado que puede aparecer en el primer trimestre. Aunque es bastante frecuente que las pacientes consulten por esto, también la inmensa mayoría de las veces se debe a un sangrado pues, por la propia implantación del embarazo. Cuando se implanta el saquito gestacional en el endometrio, produce algo de descamación de esa capa endometrial y perdemos algo de sangre, que suele ser una cantidad escasa, pero que bueno, al final cuando estamos embarazadas cualquier manchita de sangre pues, nos preocupa, nos alarma mucho y nos lleva a consultar. En ese caso no representa ningún peligro para el embarazo, ni lo pone en riesgo, ni puede nada. Ser hasta el motivo que lleve a la mujer a consultar, ¿no? Sí, he manchado totalmente. Raro porque ya no he manchado. Sí, ¿no? muchas veces es eso. Y de repente, ups, he manchado, pero ya no mancho. Exacto. Y hacemos un test y tenemos ahí, bueno, pues el resultado del test positivo. Pero bueno, al final lo importante de quedarse con esto es que no representa un riesgo, no nos va a poner en peligro el embarazo, que es lo que nos asustamos nosotras como pacientes, pero no va mucho más. Sí que existen algunas otras situaciones en el primer trimestre que conllevan un poquito más de relevancia en este caso, como una posible amenaza de aborto, ¿no? Cuando manchamos quizás suelen ser un poquito más abundantes. Sí, un poquito más abundantes, un poquito más continuo, porque normalmente cuando es un sangrado de implantación suelen ser unas gotitas de sangre que parece como un final de regla muchas veces. Pero es una amenaza de aborto, pues afortunadamente su propio nombre lo dice, simplemente amenaza. En la mayoría de los casos, en la mayoría de embarazos, luego van de manera normal y no ha pasado nada. Pero a veces sí pues, puede conllevar a que a veces veamos que hay un pequeño desprendimiento de la placenta. También es más frecuente en casos de fecundaciones in vitro. Esto hay veces que os lo avisan en las clínicas, pero hay veces que no. Entonces también pues, veréis muy preocupadas, son embarazos muy buscados. Entonces, pero es verdad que en esos casos simplemente controlarlo y ver que siga yendo todo bien. ¿Aconsejáis a las mujeres que vayan a urgencias siempre que vean un sangrado o dependiendo del volumen, dependiendo del color? Nosotros sobre todo lo valoramos en función de la cantidad de sangrado, efectivamente. Si es un sangrado que es similar, decimos similar a una regla o mayor que una regla, ahí sí que merece la pena que vengan. Sí. No porque eso necesariamente vaya a significar que le está pasando algo al embarazo, pero es una cantidad un poquito más abundante y hay que vigilarlo, entonces está bien que vengan en ese caso. Si es un manchadito muy escaso, unas gotitas se pueden esperar, revalorar en casa, a ver cómo va. ¿Que el sangrado persiste?
pues bueno, acabarán viniendo, lo veremos y ya está. Me imagino que ninguna mujer en su primer trimestre de embarazo se queda en casa No, hace cualquier sangrado, pero la realidad es que no, pero bueno, un poco por tranquilizar. y que no pasa nada, que si es tenéis así. que ir a urgencias, vayáis, No pasa nada, eso es, claro. no hay Sí, ningún Muchas problema. veces es mejor venir, se ve y bueno, aunque sea solo por la tranquilidad de la propia mujer, pues ya está. No es que tampoco hay que hacer ninguna actuación más, pero se quedan mucho más tranquilas y aunque luego sigan con alguna gotita de sangrado en casa, pero ellas ya saben, ya han visto el embarazo y están mucho más confiadas. O sea que También sí. importante ver si no se asocia a otros síntomas como dolor. O sea, en el primer trimestre de embarazo se pueden producir dolores tipo regla, como cólico, que en general es una cosa sobrellevable, si acaso un paracetamol para que te quite un poco las molestias, pero si es el sangrado se asocia a un dolor que es intenso, que no pasa a pesar de la analgesia, en ese caso sí recomendamos consultar, porque puede haber algo un poquito más detrás. Luego, por otra parte, también otro tipo de sangrados que no conllevan ninguna amenaza para el embarazo, pero que también asustan, son los sangrados procedentes del cervix uterino, ¿vale? Que son los sangrados que se producen después de relaciones sexuales. Asustan mucho, pero normalmente pues son eso, autolimitados, es decir, después de la relación para, o sea, tienes ese sangrado y después para, o se produce unas horas después y al final asusta, pero en ese caso pues lo mismo. Si es un sangrado que ves que estás en casa y que va a menos y que finalmente para y que no tienes dolor, pues podemos transmitir un poquito de tranquilidad en ese sentido. En cualquier caso, si hay cualquier otra cosa o no se quedan tranquilas, acudir a urgencias o venir con nosotros a la consulta, que no tendremos ningún O sea, problema. al final, un poco como resumen, lo más importante del primer trimestre es el volumen y la duración del sangrado. Si el volumen es abundante, venir. Si es escaso pero persiste en el tiempo, pues al final también acabar consultando y ya está. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que al final también el aborto en el primer trimestre es relativamente frecuente y mucho más frecuente incluso antes, ¿no? Esa regla que parece que se retrasa. O sea, eso forma parte de la fisiología, es decir, forma parte de lo que la naturaleza hace, muchas veces seleccionando embriones de más calidad. Efectivamente. Pues aunque para nosotras se nos haga súper cuesta arriba, pero bueno, pues es la realidad, ¿no? Aquí ocurre una cosa y es que muchas veces por eso las mujeres tienen como miedo a comunicar el embarazo antes de la semana 12 o así. Yo siempre con respecto a esto digo, bueno, es verdad que es verdad que hay más riesgo de aborto por debajo de la semana 9, ¿no? O así. Sí, sobre todo en las primeras 6, 7 semanas es cuando... Bueno, espera, un stop para esta maravilla, ¿eh? En riguroso directo. Esta es nuestra realidad, ¿eh? Aquí tenemos a dos postpuérperas sentadas en la mesa y no sabemos si nos invitará, si tendremos que invitar a algún otro bebé aquí a la mesa. La veremos. Pero esto es riguroso directo y Nuevo podcaster, vamos a tener ahí. tenemos aquí al mejor podcaster posible. Muy bien, pues así, así es la vida, seguimos. Sí. Bueno, pues eso que me decías, ¿no? Que en torno hasta que las primeras semanas son las más... Sí, las 7 primeras semanas, luego van pasando las semanas, va disminuyendo un poquito el porcentaje de riesgo. Pero sí, es verdad que pasadas esas semanas, bueno, pues vas teniendo un poquito más de tranquilidad en cuanto a eso. Pero muchas veces lo que has dicho tú, el primer signo para hacernos un test de embarazo, saber si estamos Es un embarazadas, manchadito. es tener un manchado. Sí, de todas maneras, igual que eso ocurre, yo también ahí pienso que hay que estar abierta a la vida y a lo que ocurre. Es decir, también es verdad que hay abortos espontáneos en el primer trimestre, pero también una cosa que solemos decir a las mamás, digo, toda la gente que ves por la calle fue un embarazo en el primer trimestre, es decir, todas hemos pasado por el primer trimestre. Entonces también, bueno, pues abrirse a que, bueno, pues ¿por qué no? Cada una, por supuesto, lo hará cuando quiera, cuando se encuentre preparada, lo de comunicarlo, no tanto por comunicarlo, sino porque esa mujer pueda disfrutar de, vale, estoy embarazada, ¿no? Pues yo suelo decir, pues yo creo que hay que disfrutarlo desde el minuto 1, Sí. pues que dure lo que dure, pues si no dura, porque algunos, pocos, pero algunos no duran, bueno, pues es lo que ha venido, ¿no? Pero también ir, como digo yo, con el freno de mano echado, ¿no? Solo porque estás en el primer trimestre, pues es que todos hemos estado en el primer trimestre, en el vientre de nuestra madre, ¿no? tanto al final. Claro, Pero y bueno, muchas veces no visibilizamos también el hecho de que hay mujeres embarazos que no acaban bien, embarazos que acaban en aborto y hay mujeres que se sienten muy solas. Cuando vienen a la Tienes consulta, toda la las razón, consultas es un se gran sienten tabú. muy Al final, solas. Claro, y parte está en el hecho de que empezamos por no comunicarlo, coño, si no lo has comunicado, pues entonces... no vas a decir que has tenido un aborto. Claro, y eso, comunicarlo al final somos seres sociales, es un gesto de visibilización, de hacerte consciente.
todos sabríamos mucho más la cantidad de abortos que hay, y lo natural que es, lo normal que es y que se puede salir adelante si no tuviéramos este secretismo. Sí, ciertamente. Es el primer punto para... Creo que podríamos hacer un capítulo... Sí, haremos uno de pérdida gestacional. Sí, lo haremos. Sí, también es muy interesante. Venga, vamos a avanzar. ¿Qué más nos faltan de...? Pues las hemorragias del segundo y tercer trimestre, de lo siguiente que queríamos un poco hablar, ¿vale? Hay diversos tipos, pero la mayoría se engloban en 4 grandes causas, ¿vale? de hemorragia. La primera sería la placenta previa, ¿vale? Así, para que nos entendamos, es cuando la placenta está cubriendo el orificio cervical, ¿vale? El orificio del cervix, del canal del parto, ¿vale? Esto no sucede en muchos embarazos, afortunadamente. Lo que pasa es que si llegamos al final del embarazo y tenemos una placenta previa, no podremos parir por vía vaginal, ¿vale? Tendrá que ser una cesárea, porque al final la placenta está cubriendo y no permite la salida del bebé. Luego también, por otra parte, también la vasa previa, ¿vale? Que son unos vasos anormales del cordón umbilical que llevan sangre del bebé, que en vez de ir a la placenta directamente están en la bolsa. Entonces, esto también puede en la membrana, ¿no? En la membrana de la bolsa. Sí, difícil imaginárselo, pero sí. La bolsa, que es como si fuera una bolsa de plástico, sí, pero orgánica, súper finita, el vaso va por ahí, vasos, o sea, sí, cuando vemos eso, ¿verdad? En la realidad, entra como una congoja de decir, Dios mío, o sea, es que la bolsa es muy delicado. Sí, es un tejido muy frágil y por ahí va el vaso, un vaso principal. El vaso que va al bebé, o sea, al final eso, por eso es muy importante, efectivamente. Sí. Y eso sí que produce, o sea, tampoco pasa lo mismo que con la placenta previa, no podemos permitir un parto vaginal por la misma razón, por lo que comentabas en la final, la bolsa es un tejido muy frágil y si se rompe esos vasos y puede producirse una hemorragia muy importante. Y en del bebé, eso es muy importante. Efectivamente, porque la placenta previa, la hemorragia, sería materna. ¿Cómo diagnosticaríamos esto en el tercer trimestre? Si no lo hemos diagnosticado previamente, un sangrado, ¿vale? El segundo o tercer trimestre, sangrado, que veamos por ecografía la placenta o los vasos previos del cordón, y un registro del bebé que no, pues que haga alguna cosa que nos indique que no está, no tranquilizador, que el bebé no esté bien. Eso es. Y a propósito de esto, de cómo se diagnostican estas dos patologías, nosotros queríamos sacar a relucir la importancia del cribado, ¿vale? Esto podemos verlo antes del parto y eso es muy importante por eso. ¿Por qué? Porque no podemos parir si tenemos una de estas dos patologías. No es seguro. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo lo podemos cribar? Con la ecografía de las 20 semanas, ¿vale? La ecografía de las 20 semanas nosotros la dividimos en una ecografía morfológica del bebé, que suele ser abdominal, y también una ecografía transvaginal, que nos permite, por una parte, medir el cuello uterino, que también nos sirve para diagnosticar un cuello uterino corto, amenazas de parto prematuro, y poder poner tratamiento en ese momento, porque podríamos hacerlo, y por otra parte, para diagnosticar estas patologías, saber que nos enfrentamos a ellas y estar preparados. Que claro, lo bueno al final de conocer estas patologías es no es tenerle miedo en sí mismo a ellas, sino saber que existen y que afortunadamente nos podemos adelantar, diagnosticarlas y controlarlas para, bueno, pues llevar todo por el camino más cercano de la fisiología y de la normalidad. Este sería el típico ejemplo, o sea, en algunos puntos hemos podido adelantar a la naturaleza, o sea, hemos podido sacarle una ventaja, ¿no? Gracias a la formación, a la investigación, al estudio, al tener profesionales que se dedican a esto, ¿no? Al final es anticiparse a las cosas. Y aquí es donde merece toda la pena la medicina, el tener esos recursos, ¿no? Es un privilegio pues que, por ejemplo, en otros puntos del planeta pues no van a tener, ¿no? Efectivamente, eso es una cosa que debemos aprovechar. Sí. Claro. Yo aquí siempre digo, con esto de la patología, claro, nosotros somos aférrimas defensoras de la fisiología y la naturaleza, y parece que nuestro discurso siempre es no, porque la naturaleza sabe. Bueno, la naturaleza sabe hasta cierto punto, porque la naturaleza también tiene la selección natural, ¿no? Entonces, bueno, para la naturaleza desechar un 10% de los nacimientos no tiene ningún problema, es decir, con los leones, con los tigres y con los elefantes es así. Pues el débil, el que tiene alguna dificultad, pues se muere y punto. Sí. Claro, el ser humano, esto no lo encajamos igual, ¿no? Eso de que no, mira, el 10% de tus... Claro. No, es que no... Y el 10% es tu hijo. Claro, pues no, ese 10% es una cifra absolutamente impensable en medicina, ¿no? Entonces, bueno, es la que teníamos antes de que la medicina estuviera en el parto, ¿no? Pues había una morbimortalidad pues muy elevada, pues próxima al 10%. Entonces, claro, lo que nosotros en ese 10%...
pues lo podemos bajar hasta el límite, o sea, casi hasta el mínimo, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? Pues es decir, están los diabéticos, bueno, los diabéticos pues hace, no sé, la insulina tiene muchos años ya, la insulina sintética, pero no tengo ni idea cuántos, pero sé que muchos, pero imagínate, hace 1000 años pues los diabéticos se morían y punto, y no pasa nada, y aquí paz y después gloria. Sí. Hoy en día, ¿quién está dispuesto a que su hijo diabético se muera? Porque no tiene, pues tenemos unos endocrinos maravillosos y unas maravillas que hacen ahora con todo el tema de la diabetes, que es una pasada. Sí. Pues esto es lo mismo aquí, ¿no? Es decir, que una cosa no es incompatible con la otra. Lamentablemente, ¿no? Y este es un discurso, hoy parece que tenemos que reaprender una vez que hemos descubierto todo, avanzado la medicina, todo lo que hemos podido hacer, ahora hay que redescubrir la fisiología para que esto no nos ahogue, porque esto sigue siendo algo excepcional. Sí, dar un pasito atrás. Pero bendita excepcionalidad, ¿no? O sea, que nos permite. Y este sería uno de los ejemplos, ¿no? En los que es súper, hombre, detectar una placenta previa es salvar una vida directamente. Y una cosa previa, o dos. Exactamente. Sí. O dos. Y un parto prematuro, pues también más dos, sí, probablemente. Sí, dos, claro. Y antaño, ¿qué pasaba? También. Pues nada, se lo pregunta, el otro día tuvimos una cesárea y le pregunté a una madre, y con estos partos que, o sea, teníamos una cesárea, no, fue un parto después de cesárea, pero ella se preguntaba por su primera cesárea, y estos partos que, pues mira, pues estos partos a veces pues acababan con el Rosario de la Aurora. A veces decimos, bromeando así, el tonto del pueblo, ¿quién era el tonto del pueblo? Pues un sufrimiento fetal en el parto. Claro, y hoy es una infección. Y hoy es una cesárea maravillosa. Claro, una infección, bueno, millones de cosas, claro. Hombre, pero es que esa parte me parece que por esa parte somos súper afortunados, ¿no? De tener ahora mismo los medios que se tienen, pues de poder diagnosticar o que una cosa como poner un cerclaje a un cuello corto, un cuello uterino corto, para hacer que ese bebé pueda sobrevivir muy posiblemente, ¿sabes? Claro, y yo creo que este es el enfoque positivo que queremos darle a esto, ¿no? Es decir, tenemos mucha suerte, ¿no? Teniendo toda esta posibilidad y saber discernir lo que es fisiología, este es el reto en el siglo XXI. Bueno, la clave no es acompañar la fisiología y poder vigilar la patología. Y como siempre decimos, actuar en los casos que hay que actuar. Claro. Sí. Muy bien, bueno, fantástico. Vamos con la hemorragia. Nos quedarían dos causas de hemorragia, que estas ya son hablando intraparto, o sea, ya durante el trabajo de parto, ¿no? Puede ocurrir que tengamos lo que llamamos un desprendimiento de placenta, ¿no? Esa placenta que tendría que aguantarnos hasta el final del trabajo de parto y ya desprenderse una vez que el bebé ha nacido, bueno, pues ocurre que con alguna de las contracciones, con más intensidad, con una serie de factores que pueden concurrir, pues que esa placenta se desprenda. Nosotros lo vamos a ver manifestado con una hemorragia muy importante durante el parto y también cambios en el monitor fetal. Para eso es importante hacer la monitorización durante el parto. Eso es. Y otra causa es la rotura del útero. La rotura uterina es una rotura, la mayoría de las veces ocurre en pacientes que tienen antecedentes de cirugía uterina. Una cesárea previa es la causa más frecuente, o cirugías, por ejemplo, cuando quitamos miomas y abrimos la cavidad uterina, pues también es una cicatriz que queda ahí y que puede romper con las contracciones del trabajo de parto. ¿Podría ser un motivo por el que recomendáis después de cesárea esperar un tiempo hasta que Efectivamente, después de una cesárea recomendamos que pasen unos 18 meses desde la cesárea hasta el momento del siguiente parto, pues para que esa pared uterina haya tenido tiempo de cicatrizar bien, de curar, de recomponerse, de hacer una pared pues potente y dura para que haya menos riesgo de que con unas contracciones del siguiente parto rompa por ahí, ¿no? Esas dos causas pues se manifiestan, como hemos dicho, sangrado, cambios en el monitor, y son una emergencia que tenemos que actuar rápido y que afortunadamente, pues contando con los medios y el equipo adecuado, pues estas cosas se detectan rápido y se solventan y todo va bien. Sí, no tiene por qué ser letal una rotura uterina, ¿no? No, nosotros hemos tenido de hecho algún caso, pero bueno, uno siempre nos acordaremos. Sí. Una noche, una mujer con una cesárea anterior, que era hace muchos años, o sea, no era esta mujer tenía una cesárea de hacía tiempo, pero bueno, a veces las cosas ocurren igualmente y bueno, pues ya está. Y era una mujer que estaba en dilatación completa ya, empezó a sangrar, cambios en el monitor, fuimos a explorarla y la sospecha era esa, y cuando... Nada, fue entrar, la verdad que estábamos las dos de guardia juntas, entramos en la habitación de la paciente, lo miramos el monitor, la matrona ya estaba, preparando todo, ella ya sabía lo que teníamos que hacer a continuación y nada, pues enseguida le dijimos a la mujer, mira, pues estamos sospechando esto, le explicamos. La rotura duele incluso con epidural puesto. Duele mucho. O sea, son mujeres que tienen un dolor muy, muy intenso. Se ponen malas, empiezan a veces con vómitos.
y se ponen muy malas. A veces se ve lo que se llama el hachazo, se ve como una especie de corte en la barriga, que es lo que detectan nuestras estupendas matronas muchas veces. Es como una, a ver, que suena lo de corte, Sí, así un no. poco, es como una depresión Sí, en la una tripa, como hendidura. una hendidura, ¿no? Que da esa forma. Y bueno, pues en ese caso nada. Después nos miramos todos los que estábamos ahí y le dijimos a la mujer, sospechamos esto, la indicación es que tenemos que hacer una cesárea para que tu bebé nazca bien y tal. Y allí que fuimos al quirófano, hicimos la cesárea y nacieron fenomenal, un niño precioso y fue todo muy bien, la verdad. Y lo curioso fue que hay veces que nos encontramos que el útero está roto y nos encontramos el bebé antes de abrir el útero. Claro, fuera del útero. Claro, en este caso no, se estaba el útero rompiendo mientras, no es que se hubiera roto ya, se estaba rompiendo y cuando fuimos a abrir el útero, ese bebé rompió el útero con su mano. Sí. O sea, lo vimos hacer así. Nos saludó, Claro. totalmente. Salió Abrimos saludando. y sacó la manita. Sí. Pero bueno, nació súper bien. Sí, estuvieron muy bien. Y ella luego estupenda y la verdad, los dos muy bien. Pero ahí la Y importancia una pregunta, ¿y es- se rompe justo por la cicatriz? Sí, Que es la zona claro, más fibrosada, sí. ¿no? O sea, es raro tener una ruptura uterina en una mujer que no ha tenido una cicatriz previa en el útero. Puede suceder. Sí, yo pero es muy raro. los que he conocido han sido sin cesárea previa. Claro, pues Yo lo he visto son raras. en alguna multípara, en úteros que ya pues han gestado muchas veces, han tenido mucho trabajo de parto y tal, a lo mejor pues esa pared ya está un poquito más débil y ha roto por algún punto. Pero bueno, que no es una cosa- la cirugía. no es una Que cosa frecuente. ni Claro. común, ni... No, de hecho se recomienda, ¿no? Después segundo- de una cesárea se recomienda intentar un parto. Claro, Sí, pasado sí. estos 18 meses se recomienda un parto vaginal. Únicamente aumenta el riesgo alrededor de un 1%. Eso iba a decir, Entonces, que es un 1%. Claro, cuando ya hay más de una cirugía uterina, más de una cesárea, más de una cirugía uterina, sí que no se recomienda, increciendo, claro, porque este riesgo aumenta y verá que ahí sí que aumenta más exponencial. Y luego una de las cosas que siempre haremos en una mujer que haya tenido una cesárea previa es un monitor continuo durante el trabajo de parto, eso Efectivamente. es clave. Luego también, ahora que estáis hablando de esto, que como que da mucho susto, recordaros que esto siempre lo decimos, ya lo hemos dicho en algunos capítulos, que nosotras tenemos la galería llenas de manchados durante el trabajo de parto, que nos las podéis seguir mandando las fotos y ya os decimos nosotras, que cuando hay un signo de dilatación, que es un buen signo, es un poco de manchado, un poquito de sangrado. Y que si estáis en casa y estáis asustadas, pero no sabéis si es mucho, si es poco, nos consultéis, nos llaméis, que normalmente casi todos esos pequeños sangrados son signo de que está el parto avanzando. Incluso dilatación. sangrados más grandes, que a veces dices tú, nos lo miramos y decimos que os hacemos venir, porque es un motivo para venir, Claro, y luego y no es que nada. O revisar, sea, que, exactamente. decir, que es que el cervix cuando se dilata sangra. Claro. Y sangra, pero bueno, tenemos esa precaución, como decía antes Isa, cuando se parece una regla, pues es un motivo para ir a urgencias. Los manchados, lo hemos dicho muchas veces, da igual el color que tengan, toda la tonalidad de rosa, palo, marrón, da igual. al marrón intenso, todos esos son, de hecho son positivos durante el trabajo de parto, durante los pródromos. Sí, creo que es importante que no se nos olvide que no pasa nada y que, o sea, hasta que pasa. Entonces, para saber si pasa o no pasa, nos vamos al hospital o Consultamos. fotito a las matronas, Claro, que nos encanta. que tenemos la galería Llenita. chupi. Vale, pues entonces ahora sí, vamos con las hemorragias del posparto. Posparto, ya, Estas son digamos. muy interesantes. Son muy interesantes. Así a medio de introducción, que me apunto yo aquí en plan friki unas cuantas cifras. ¿Tenías ganas ya de que llegara esta parte? Sí, claro, porque me había Lo has preparado. estudiado, Lo he estudiado. En España se tenía como cifra, a ver qué opinan las doctoras, se tenía como cifra de Lo sabemos. incidencia de hemorragia posparto el 3%, en España, el 3%, pero ha habido un estudio bastante profundo que se ha hecho últimamente en varios hospitales de Madrid, entre ellos La Paz, la Fe de Valencia, uno de Mallorca y otro de Barcelona, creo que es, con mucha muestra, y parece que estaba infradiagnosticado. Hablan más bien cerca del 5%, ¿vale? En plan, sí. Sin embargo, en España, la muerte por hemorragia posparto es de 3 casos por cada 100.000 partos, o sea, muy bajito. Esto no ocurre a nivel global. De hecho, por ejemplo, en África se habla de hemorragias que aparece la hemorragia una incidencia de hasta el 25-27%, ¿no? Y la hemorragia posparto está implicada en la muerte materna en torno al 25% de las muertes totales. O sea, Es la causa más frecuente de Eso muerte es. materna asociada a un parto. resumiendo, 2 cosas de ahí. La causa de muerte más frecuente asociada al parto, y 2, en la que hay una diferencia bestial de incidencia si hay medios o si no hay medios. Sí. ¿Vale? No nos da hoy para analizar por qué en África, porque habría muchas cosas que decir,
He encontrado mucho material interesante, pero bueno, quizá en otro podcast. Pero bueno, lo que sí que está claro es que aquí tenemos una incidencia bastante bajita, Sí. pero aún así importante. Bajita de muerte, pero un 5% es Claro. muchísimo. O sea, es decir, bueno, nosotros a veces decimos, mira, si hay una razón para dar a luz en un hospital, es esta. 100%. Sí. Casi por todas las demás, ahora me vais a perdonar, casi por todas las demás pariríamos mejor en casa. Pero quizá esta es la que hace que sea muy interesante estar en el hospital, porque esto, pues como ahora vamos a ver, no siempre es predecible. Hay factores de riesgo, hay cosas que te dan más opción, pero no siempre. A veces ocurre y porque sí. Sí, no te lo esperas. Y de hecho, es lo que dices tú, está infradiagnosticada y muchas veces la infravaloramos los profesionales en el sentido de que cuesta mucho cuantificar el volumen de sangre que pierde una paciente en el posparto inmediato. Porque tú empiezas a secar, compresas, no sé qué tal, a suturar si ha habido un pequeño desgarro, lo que sea, alumbramiento de placenta, y tú ya pierdes un poco el foco de cuánta cantidad está sangrando. Entonces eso nos pasa mucho, ¿no? Que es cuántas compresas hemos mojado con sangre, tal. De hecho, una de las cosas cuando los ginecólogos nos entrenamos que está muy bien que hagamos este tipo de cursos para valorar hemorragias posparto, es una de las cosas que tratamos de aprender, cómo valoramos qué cantidad de sangre ha perdido la mujer, porque a veces tú te piensas que han sido 4 compresas, 3 gasas, no sé qué, y luego analizas y dices, ostras, pues esto equivale a un volumen de 1 litro de sangre, 1,5 litros, y dices, ostras, Sí. ojo. Entonces, bueno, eso por una parte, y luego, pues que haya esa diferencia tan grande entre unos países desarrollados o países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es probablemente pues la existencia de los medios que tenemos en los hospitales para tratar estos casos, que como dices, hay algunos que estás con la alarma encendida, ¿no? De pues tiene este factor de riesgo, puede hacer una hemorragia, pero otras no, y te la encuentras y ahí está. Y de toda la rapidez de actuación que se necesita. Claro, es que ahí hay que reaccionar rápido y empezar a poner medicación, vamos haciendo como una cascada de medicación, empezamos Sí, en lo eso más está básico y superclaro. y pim, 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 y... Lo bueno es que pues como así- tiene cierta frecuencia, porque mira, rotura uterina yo he vivido una, pero hemorragias No, hemorragias posparto... hay. Sí. Sí. Entonces, lo bueno es que estamos, yo creo que todos los profesionales muy entrenados para esto y los Claro, hospitales... Hablamos mucho del ABC, ¿no? De Sí. y identificar la causa, ¿no? Dependiendo de la causa que sea. Tenemos medicación pues el maravillosa, manejo, claro. no sé, bendita oxitocina, bendita, ¿no? Sí. Tenemos un montón de medicación, ¿no? Vale, pues contarnos un poco entonces, ¿cuál podrían ser las causas de esas hemorragias posparto? ¿Cuáles son las más importantes? Pues normalmente lo que suele ocurrir es o bien un útero que después del trabajo de parto, digamos que está como agotado ese músculo del útero y no consigue contraerse bien, ¿vale? O que hayan quedado algo de restos de la placenta dentro de la cavidad uterina que hasta que no se consiguen expulsar completamente, ese útero como que sigue intentando expulsar y con ello va perdiendo sangre. Son como las dos causas más frecuentes y bueno, luego estarían pues también los desgarros del canal del parto, ¿no? Que también hay que traumáticas, ¿no? diagnosticarlos. Sí, Eso eso es. Una cosa que os harán mucho en el hospital después de dar a luz es daros como un masaje en la tripa que molesta un poco, es un poco como desagradable, de repente estás tú ahí como un poco, ¿no? Convaleciente y viene alguien, a ver cómo estás, y es como, estoy bien, no, pero a ver cómo estás, y quieren decir, a ver cómo está tu útero de contraído, ¿no? Porque es como una bola, se siente como una bola así, ¿no? Y entonces... Sí, el masajearlo ayuda a que se contraiga. Claro. Es una de las primeras cosas que hacemos, ¿no? es la más Masaje uterino, común, ¿no? Además, sí. la tonía que no se Sí, contraiga bien. Eso es. Y bueno, pues eso, para eso contamos con bastante medicación para poder manejar esa atonía, hacer que se contraiga, por la oxitocina o otras medicaciones que usamos después de la oxitocina que ayudan a que se contraiga y que ese útero deje de sangrar. Hay casos todavía más excepcionales que a veces nos llevan a tener que ir al quirófano si sospechamos esa retención de los restos para poder evacuarlos nosotros, que el útero digamos quede limpio por dentro, ¿vale? De Claro. restos y además es que es inmediato. De hecho, nosotras también, pues otra anécdota, en un parto pues nos ocurrió esto, era una mujer que no teníamos por qué pensar que pudiera hacer una hemorragia y de una hemorragia que a priori no era un sangrado muy abundante, pero era de estos así persistentes que no para y te dices, joder, ya tenía esto que haber parado, ¿no? Y al final, pues sospechando una retención de los restos, porque ni el masaje uterino nos funcionaba, ni la oxitocina, tal, pues acabamos en el quirófano, fue eso, vaciar un poquito los restos que había en el útero y es que inmediatamente cede el sangrado y fin del problema. O sea, claro, lo que decía también en Elena antes, la importancia de, en este caso, contar con los medios para poder recursos, solucionarlo, porque esto es verdad
que pues un parto en otro ambiente se nos puede complicar un poco más. Y profesional entrenado, no solo los ginecólogos que tenemos que saber todos cuál es la cascada de actuaciones que tenemos que llevar, sino las matronas, el resto del personal del hospital, que sepa lo que tenemos que hacer, porque al final esto es, bueno, hablábamos al principio, una emergencia obstétrica, esto hay que tratarlo de una manera rápida y muchas veces nos tenemos que anticipar, o sea, no podemos esperar a que nos sangre más. Tenemos pues que valorar cuánta medicación tenemos que ir poniendo, por ejemplo, o valorar ir al quirófano, claro. Que la mayoría de las hemorragias posparto son Ceden, leves. sí. O sea, Ceden que con el propio masaje. Poniendo eso, con el masaje uterino o Con poniendo algo de oxitocina. oxitocina. La oxitocina posparto, de hecho, la estrategia de atención al parto se plantea el alumbramiento dirigido, que consiste en poner 10 unidades de oxitocina justo cuando está saliendo el hombro del bebé, para favorecer que, bueno, pues que el alumbramiento de la placenta sea completo, sea rápido y que el útero se contraiga. Bueno, es que la OMS recomienda... Claro, es que la OMS lo recomienda también, se claro. recomienda en todos los partos. Eso es, se llega a recomendar en todos los partos, ¿no? O sea, fijaros qué incidencia tan importante tiene esto. Bueno, yo creo también que ahí posiblemente habrá que seguir estudiando porque tampoco posiblemente no se valora suficiente, por ejemplo, la interferencia que puede tener, por ejemplo, después en la lactancia, el administrar oxitocina exógena, o bueno, pero desde luego... No, y está claro que nosotros hacemos muchos partos en los que se hace un alumbramiento, o sea, espontáneo, ¿no? Sí. Cuando no ves nada, cuando está todo... Claro. Y porque siempre en último término la oxitocina la puedes poner. Claro, nosotros estamos en un medio en el cual podemos, si algo sucede después, tenemos podemos hacer cosas, pero eso... Sí, pero vamos, que hay que reconocer que incluso... O sea, que hay que reconocer que incluso ponerlo antes de tener ningún factor de riesgo está recomendado. Es decir, para que veamos un poco hasta qué punto esto es importante y tiene una incidencia importante. O sea, que la oxitocina tiene que estar siempre ahí cerquita. Y en casos de que tengamos una sospecha alta de que se puede producir una hemorragia posparto o mujeres que han tenido una hemorragia posparto grave en el parto anterior, incluso planteamos poner más medicación de claro, entrada. Ya si hay factores de riesgo. Claro, entonces bueno, pues luego, es importante valorarlo. Claro. El parto, todo eso. Hablando de factores de riesgo, aunque muchos de ellos, como hemos dicho al principio, puede aparecer la hemorragia sin más, pero es verdad que también hay formas de trabajar, formas de manejar el parto. O sea, hay algunos factores de riesgo que podemos limitarlos o minimizarlos, ¿no? Por eso es importante trabajar bien, porque sabemos, por ejemplo, que el parto instrumental o la cesárea aumenta el riesgo de hemorragia corporal. Entonces, bueno, pues podemos ver todos los miles de episodios anteriores para decir, cómo tú plantes ese parto, cómo tú trabajas ese parto, te va a llevar una incidencia mayor o menor de cesárea. Entonces, cuando hay equipos, hospitales que eso se ha publicado, con tasas de cesáreas de más del 30%, que eso es una barbaridad, pues tienen que estar pensando, no es que la mujer se va a llevar una incisión fea en el bikini, sino es que estás poniendo muchas cosas en peligro, ¿no? Y uno de los riesgos es, por ejemplo, la hemorragia posparto, ¿no? O, por ejemplo, la atracción de la placenta, que eso ya está clarísimo y la evidencia tiene clarísimo que la primera media hora no hay que hacer absolutamente nada y luego ya muy poco a poco ir viendo y sin embargo sabemos que hay lugares, hay equipos que desde el primer minuto ya están ahí tirando la placenta. Eso aumenta el riesgo, pues como habéis dicho, de retención de placenta, de que se te rompa la placenta, que se te rompa el cordón, en fin, muchas cosas, de que duela inútilmente, ¿no? Cuando volvemos a la vista de la fisiología, a la naturaleza no se le ha olvidado que tiene que alumbrar una placenta después de un parto. La placenta y las membranas se van solas, que la mujer... Y el útero se contraiga, eso es, que la mujer no te dé otra vez una sensación de pujo y que sin ninguna atracción o prácticamente acompañándolo, igual que hicimos con el bebé, alumbre. Entonces, que también es importante saber que a veces estos riesgos que también están un poco en nuestra mano, ¿no? En cómo trabajemos. Y también poner al pecho al bebé después del parto, que al final eso libera oxitocina, hace que el otro se contraiga. Entonces eso también es una cosa muy importante. Los equipos ese niño que mame. Claro, o sea, muchas veces le decimos, ponte al pecho, ¿sabes? Claro, entonces, y de hecho la mujer inmediatamente empieza a notar contracciones. Efectivamente, los entuertos. Claro. Muy bien, no sé si nos ha quedado algo importante. Yo creo que hemos tocado un poco todas las hemorragias más importantes que pueden ocurrir. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, porque se nos va a ir mucho si no. Dejamos entonces la preeclampsia, como tenemos otro, os lo dejamos ahí, dejamos la preeclampsia y otros temas para el siguiente.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, os vamos a invitar al capítulo que viene si queréis y así bien, ya fenomenal. terminamos esta ronda de emergencias. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas, seguirnos en redes, llamarnos a nuestro teléfono que estamos disponibles 24/7 y si queréis dar a luz con nosotras pues estamos en HM Nuevo Belén, Natura Materna y en tu parto. Adiós. Adiós.